Bueno, bienvenidos a todos. Este es el tercer panel del ciclo Diálogos con Líderes. Este es un espacio que fue pensado para poner en diálogo algunas cuestiones claves del camino emprendedor de la mano de quienes han logrado transitarlo con una trayectoria destacada en sus respectivos campos de acción. Quienes nos acompañan hoy tienen la generosidad de acercar su experiencia a quienes están comenzando un proyecto o ya se encuentran sumergidos en este universo del emprendedorismo y cuyas historias nos sirven para dar claridad a muchas de las cuestiones que rodean este complejo universo. En este panel titulado Disrupción Creativa en los Negocios nos acompañan 5 profesionales muy queridos por esta facultad, a quienes les agradecemos enormemente por sumarse a esta actividad. Bueno, los presento: Gonzalo Berro, fundador del Grupo Berro; Mario Borovich, director de contenidos en Sinapsis Producción; Claudia Epstein, CEO de Centés; Silvina Rodríguez Pícaro, socia fundadora de SRP Communication and Brand Design; y Nicolás Tiferes, fundador de Matienzo. Bueno, ahora sí, si les parece, vamos a comenzar hablando sobre la experiencia de cada uno de ustedes en este mundo del emprendedorismo y los negocios. El primer disparador de este panel tiene que ver un poco con la innovación y los riesgos a los que hay que enfrentarse. Entonces, vamos con la primera pregunta y pueden interrumpirse, compartir ideas o tener distintas, de eso se trata. ¿Podrían compartir algún desafío significativo que hayan enfrentado al intentar implementar una idea novedosa y cómo lo superaron? Wow. Bueno, vamos a romper el hielo. Hay una reciente, si se quiere, y hay una muy antigua, con mi estilo, evidentemente, que viene con el ADN de romper con los paradigmas. Bueno, cuando empecé en esta actividad, les cuento a todos que fui la primer empresa, en ese momento empresita, que creé los bolsos de color. Yo soy una señora grande, claramente. En esa época no existían los bolsos de color. Ahora, las que me miran así como diciendo, no, esto nunca pasó, pero sí pasó, y me fue fatalmente mal. Y yo entendía que teníamos que incorporar esto, y bueno, y me fue literalmente mal. Fue una desgracia desde el punto de vista de la comercial, pero fue un acierto desde el punto de vista del posicionamiento como líder y creativa. Por lo tanto, como siempre, el éxito se puede medir de distintas maneras. Una de ellas fue fatal y la otra fue extraordinaria. Y hace no mucho tiempo, siguiendo evidentemente con que el color forma parte de mi vida, en el año 2017 decidí aplicarle fluorescencia a la piel, a los cueros. Esto no existía en el mundo. Yo lo soñé y decidí que no iba a parar hasta lograrlo. Ahí me fue muy mal económicamente porque perdí una fortuna, porque no es nada fácil, desconozco por qué me encapriché tanto con ese desarrollo, pero literalmente perdí una fortuna, pero también es cierto que es el que me abrió las puertas a instalar o abrir la marca que tengo en Europa, siendo una de las pocas argentinas que ha podido ofrecerle a Europa ideas que ellos no tenían, aunque uno supone que ellos lo tienen todo. Así que de nuevo el lado A y el lado B de una idea juegan este rol en donde a veces se pierde mirando desde un lado y muchas veces se termina ganando cuando uno puede cambiar la perspectiva. Bueno, yo cuento una. Tengo un estudio de diseño, hacemos identidad y normalmente nos llaman para que se nos ocurran ideas. O sea, lo que yo digo cuando me preguntan qué hacemos es, nosotros somos buscadores de oportunidades. Y un día hace muchos años habíamos diseñado Frisé, que era un vino en ese momento que era tinto y blanco, que tenía azúcar y gas, y le empezó a funcionar bien. Y un día viene el director de marketing de la empresa de Peñaflor y me dicen, bueno, se tenía que ocurrir algo nuevo. Yo digo, bueno, podemos hacer una botella, podemos hacer etiquetas con cortes especiales. Me dice, no, todo siempre lo básico, porque era muy, muy limitado el presupuesto, y algo se les va a ocurrir.
Entonces, bueno, volví al estudio. Nosotros somos un equipo y en una mesa normalmente hacemos todo lo que es el brainstorming, todo lo que es la tormenta de ideas. Y en eso estábamos trabajando también con Mr. Músculo de Johnson y estábamos haciendo limpiavidrios. Y en un momento dijimos, bueno, pasame la botella. Me pasaron la botella de Frisé, la llené con Mr. Músculo y digo, ¿y si hacemos un vino azul? Entonces era totalmente disruptivo, era un divague, pero fuimos al cliente y le dijimos, mira, no es una etiqueta nueva lo que necesitas, ¿qué pasa si hacemos un vino de este color? Y fue el primer vino así de color que no fuera rojo en diferentes tonos o de vinos blancos en el mundo, y en su momento llegó a vender más de 20 millones de litros, con lo cual una idea que parecía un divague terminó siendo, como yo digo, no son disparates, sino que son disparadoras y terminó siendo un buen ejemplo. Y de eso, bueno, nos dedicamos a que cada uno de nuestros trabajos siempre tiene algo de disrupción, porque para eso nos llaman, ¿no? Bueno, me hiciste acordar de algo que estábamos haciendo ahora, pero bueno, es también, considero que bastante disruptivo. A veces, la innovación a veces viene de afuera, ¿no? Gonzalo, como yo, tenemos una agencia, entonces venimos de un mundo que nos ofrece tener una perspectiva de mirar lo que le pasa al otro con un poquito de más espacio, y ahí es más fácil a veces opinar sobre el otro y decir algo loco, ¿no? Porque dentro de la empresa el que dice vino azul prácticamente lo echan, está fuera, pero cuando lo dice un consultor que viene de otro lado, es muy probable que digan es un genio, ante exactamente el mismo estímulo. Y hace poco nos pasó, creamos la marca de una empresa en Estados Unidos que vende un producto que se llama Kratom, que es como una especie de primo hermano del CBD. Y bueno, le creamos marca, no armamos todo el branding, y cuando las ventas se empezaron a estancar, ¿qué hacemos? Tenemos una idea, se están estancando las ideas. Y entonces dijimos, bueno, está bien, vamos a hacer otra cosa, no vamos a vender más un producto, que además es un producto que tiene miles de distintas, hay shots, hay gummies, viene en polvo, líquido más concentrado, líquido menos concentrado, 500 cosas distintas para distintas experiencias, y dijimos, bueno, no, digamos que ya no estamos vendiendo producto, vamos a vender una experiencia, y vamos a vender una experiencia por suscripción. Y vamos a hacer que la suscripción, cuanto más tiempo te quedes suscripto a este producto, más beneficios vas a tener. Y le repuntamos las ventas tremendamente haciendo eso, simplemente diciendo, bueno, vamos a crear de este producto una experiencia, como tiene que ver un poco con la vida Zen. Fuimos originales y creamos el nombre Zen Experience, y nuestra experiencia se llama Zen Experience, y tiene niveles, tiene tiers, ¿no? Un tier que es silver, otro que es gold, otro que es platinum, depende cuántos meses vayas llevando, y entonces cada vez ofrecemos más cosas, ofrecemos un descuento, y al mismo tiempo dijimos, ¿qué otra cosa nos pasa? ¿Por qué nuestras ventas se estancan? Y dijimos, bueno, porque la gente en las tiendas donde esto se vende, en los vape shops, se vende en lugares donde hay gente un poco como yo digo, un poco como medio hippie, medio que está colgada de una palmera. ¿Qué hacemos para que esta gente se movilice y le dé bola a este producto y vea que es diferente a los demás, que tiene más calidad? Y entonces inventamos hacer un e-learning y les mandamos una invitación a entender todo sobre el producto en una capacitación que es digital, que la pueden tomar en el teléfono, en la computadora, donde tengan ganas, a su paso, y les pagamos por hacerlo. Y creo que es bastante disruptivo pagarle a alguien que es empleado de otra empresa, no es empleado directo de la compañía, sino que es empleado de los que, digamos, de la cadena de distribución, para tomar un curso para entender el producto que querramos que venda. Entonces, digo, a veces las cosas vienen así, un poco de decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde está? Tenemos que empujar más. Bueno, nos fue bien con esto, se pararon las ventas. Bueno, ¿y ahora qué hago para subir al próximo nivel? Y siempre hay un próximo nivel. Así que bueno, esos son mis 2 centavos de hoy. Escuchándolos, creo que es interesante pensar la dualidad en la creatividad entre lo que es entre inventar y descubrir, ¿no? Cuánto viene de una ocurrencia, otro viene de una lectura, ¿no? O del mercado, o este encuentro tuyo con la botella de líquido azul. Hubo un momento, no es que se te ocurrió, no, lo viste algo,
Y ahí eso te permite un descubrimiento. Me parece que, bueno, generalmente las ideas disruptivas pasan por ahí, por el poder de observación, y eso implica mucho trabajo, ¿no? Hay que estar horas y horas pensando, viendo, descubriendo el mundo, leyendo, viendo cine, viendo arte. Personalmente, yo no vengo del mundo de los negocios, vengo del mundo más artístico, digo, en distintas capas. Hace 30 y pico de años que me dedico más a la televisión y fundamentalmente los últimos años sobre todo al non-script, al contenido non-script, a lo que es entretenimientos y realities, documentales, etcétera. Pero mi inicio fue con la ficción y me pasaba que tenía que escribir todos los días, a veces 2 telenovelas a la vez, y todos los días era pensar, ¿y mañana qué le hago hacer a esta pobre gente, ¿no? Los personajes de la novela. Entonces, pero eso me generaba un ejercicio creativo de estar permanentemente atento, leyendo, y me iba a leer Shakespeare un rato y lo que sea que me generara, me despertara alguna cosa disruptiva que no hiciera que todos los capítulos fueran iguales a los anteriores y poder hacer novelas un poco más exitosas. En cuanto a esta experiencia me llevó a ideas más por ahí disruptivas. Por ahí tomo un ejemplo concreto. En el 2014, en la productora, yo soy el director de contenido de una productora llamada Sinapsis, y nosotros trabajamos mucho más en el exterior que en Argentina en los últimos años, pero en Argentina hicimos, entre otros programas, pero puntualmente, Combate. Cuando nos llaman para hacer Combate en Canal 9, vemos el combate de afuera. Yo creo que no me parecía que lo que se hacía en otros países con ese formato no iba a funcionar aquí. Y hacía poco en Telefe habían dado La Nave de Marley, un programa que no había funcionado muy bien, pero yo veía que mi hijo estaba todo el día durante el programa con la aplicación, y que era una aplicación, en 2014, todavía era 2013, La Nave de Marley era una cosa muy novedosa en relación a los medios audiovisuales. Cuando arrancamos yo militaba que teníamos que tener una aplicación. Era malísima la aplicación que nos desarrollaron, no servía para nada, pero eso derivó en empezar a trabajar las redes sociales, cosa que la tele recién arrancaba a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una pantalla de público, sobre todo personas más 50 y pico, femenino, que era el target de Canal 9, y ahí teníamos que poner un programa para que vieran los pibes. ¿Por dónde van a ver los pibes? ¿Por qué los pibes van a ver esto? A las 5 y pico de la tarde, un canal que medía 0,50, el programa que tenía antes venía 0,5. Ahí entrábamos. Y pusimos una piba de 18 años a 19 a manejar las redes sociales, con la previsión que teníamos nosotros de tocar las redes sociales. No podíamos tocar. Sí guiar. Y empezamos a construir a estos personajes a partir de las redes. Y a partir de las redes empezaron a venir los pibes, solo que no veían la tele, nos veían en YouTube. Pero fue a partir de, por un lado, de ver lo que estaba sucediendo y de entender lo que estaba empezando a pasar en el mercado audiovisual y cómo se comunicaban, que empezamos a hablarle ahí a los chicos. Y en los horarios del programa en esa época se medían los 10 trending topics, y hemos llegado días a hacer los 10 de los 10, o sea, los 10 eran los 10 del programa, los 10 eran temas de conversación del programa. Pero eso nos derivó a otro problema, el rating no subía. Los medios hablaban del éxito de Combate, pero el rating, 3 puntos, estaba ahí. Mucho más para lo que hacía el canal, pero era poco. Y nos dimos cuenta que teníamos que hablar a la audiencia. ¿Y cómo le hablamos a la audiencia? ¿Cómo se le habla a la audiencia en televisión a la tarde? La gente, tenés que pensar en qué está la gente. Y la gente a esa hora por ahí pasa por la tele, no está sentada viendo la tele. Y si queremos hablar a las personas, a las señoras grandes, a señores grandes, tenemos que explicarles lo que estamos haciendo con los pibes. Entonces empezamos a utilizar el Zócalo permanentemente. Y le explicamos todo el tiempo. Pero el que llega primero gana, ¿no? Ese nivel. Y le explicamos a la gente qué estaba pasando. Y eso nos empezó a traer audiencia y la comunicación de los conductores, cosa que nosotros sabíamos los hilos, pero fluía. Nosotros le hablamos, los conductores le hablaban a la señora grande, no le hablaban a los pibes.
lo que sucedía veían los pibes. Nosotros hablamos, entonces era la juventud argentina que se superó, que pudo cruzar la pileta, digo, la piscina, por unas afuera. Pero, y ese mensaje hizo que el rating empezara a subir y nos veía mucha gente grande. Eso no veían a los pibes que cruzaban la pileta. Lo que digo es que la solución creativa no surgió de otro lado que de ver lo que pasaba, de observar y de pensar, bueno, ¿cómo podemos romper los esquemas? De hecho, a partir de ahí, toda la tele empezó a comunicar mucho. Bueno, en ese momento era Twitter. Después el programa derivó a Instagram, porque bueno, después empezó a explotar Instagram. Y ahora no hay programa que no comunique por las redes. Hay un error de cómo se piensa en las redes en la tele, pero eso es otro tema para otro debate. Me sumo a un comentario a lo que dice Mario es, de alguna manera, cuando estamos muy enfrascados adentro de la caja, como dicen el famoso out of the box, lo que tenemos que tratar de hacer es salirnos un poquito y ver qué pasa alrededor. Porque, a ver, llevo lo de Frisé, que fue meter un producto de limpieza dentro de una botella, fue probar, ¿por qué no? Siempre yo tengo, en una constante es el por qué no. Siempre es asomarse a la puerta. Muchas veces te cae un tortazo, pero otras veces aparece una gran oportunidad. Entonces, si seguís haciendo siempre, ponele nosotros en el estudio, o sea, yo no sé usar más los programas, yo hace rato que diseño en servilletas, porque yo lo que me preocupo son por las ideas y después tengo un súper equipo que lo hacía originalmente con computadoras, se suman otras tecnologías y demás, pero lo que le digo es, no se cierren en una caja, o sea, piensen por afuera y anímense a probar, porque a lo sumo estamos para equivocarnos en ese proceso del brainstorming, de la tormenta de ideas. Entonces es eso, es animarse y por ahí suceden cosas. Y después otra cosa importante es, que también lo mencionamos, el ser muy observadores. Les cuento un caso muy, muy cortito, y es el caso de la sidra 1888, que la diseñamos nosotros y que hoy es un boom. La sidra cambió en la categoría y originalmente el cliente no estaba dentro del brief. Nosotros fuimos a hacer sidra real. Y una de las cosas que yo vi cuando ellos me invitaron a tomar sidra, que para mí en ese momento yo no tomaba sidra, me la sirvieron un trago largo con hielo y descorcharon, con corcho, la 1008, pero no la vendían, no era de venta masiva. Entonces un gran debate interno y yo decía, me parece que está por ahí el tema. Me dicen, Gon, vendemos 400, no mide, enfocate en los miles de hectolitros de real, y está todo bien, hagamos real, pero hagamos esto. Hicimos 1008 y 1008 explotó, o sea, pasó a vender 400% más el primer año. Yo decía que era tan rica que tenía que estar en el polo. Y en ese momento era como se me reían. Y yo soñaba, porque como creativos uno piensa, ¿y por qué no? Si está buenísima. Y ahora hace como 5 años que es sponsor de la Dolfina. Y está todos los años en Palermo, y hoy tomarse una sidrita, que ya está en lata y demás, tiene su onda. Y lo que hicimos ahí fue ver que esa tenía corcho y las demás no. Entonces, Es increíble, perdón, no. ¿Cómo? es más rica, pero hay un tema del famoso, ahora se usa el user experience, ¿no? Pero vos tenés otras que son ricas que tienen tapón de plástico. Bueno, de hecho ahora casi todas migraron, pero cambió la experiencia del usuario de la sidra. Entonces ya no era un bajón caer un asado con una sidra, porque tenés el mismo efecto de champagne y es dulce, es más fácil, es más amigable. Entonces la toca con hielo y garpa. Pero fue a raíz de mirar un poquito, ¿por qué algo que es rico no se vende? Hay una frase, No. hay una frase de Charly García que me quedó muy marcada, que es: el que se anima tiene muchas chances de pegársela, pero también de mirar desde arriba. Bueno, Sí. Y en mi caso, que les cuento un poco, yo vengo también de trabajar casi 12, 13 años en La Martina. Arranqué muy de chico y después fui escalando, me egresé de diseñador industrial, hasta que un día dije, quiero hacer algo para mí. Y este tema de la inspiración está también conectado con el tema de las experiencias que uno tiene, esta lectura. ¿Por qué me vinculé con el mate? Porque, bueno, yo soy dueño de una marca que se llama Matienzo, y arranqué con el sueño de hacer un estudio de diseño industrial. O sea, hoy estoy vendiendo yerbas, otro mundo totalmente diferente, pero inicié siendo diseñador industrial tratando de vender el servicio. ¿Cómo quería vender el servicio? Desarrollando un producto novedoso. ¿Y cómo buscaba ese producto novedoso? Empecé a buscar sobre negocios masivos de Argentina. Uno de los negocios masivos es el negocio del mate, no del producto de la yerba, sino del mate.
hace 12, 15 años atrás, el tipo de mates que había en el mercado, por lo general eran los mates de calabaza, los de madera, más tema tradicional, más de, viste, lo que se encuentra en la alacena de lo de mamá. Y tuve una experiencia que en un viaje en auto con amigos me paso en un mate, yo lo agarro y era flexible, de color, y me quemo la mano. Pasó el tiempo. Y ahí dije, esto es raro, pero me quedó en la mente. Y ahí es donde empecé a pensar, hay que crear una solución sobre un problema y sobre un producto totalmente disruptivo que en ese momento era 100% novedoso. Entonces, agarré ese problema, me subí a esa ola de la innovación en el rubro de la yerba mate, que al principio era, Nico, estás totalmente loco, ¿cómo vas a hacer un mate rosa, fucsia, fluorescente y de goma? ¿Viste? Decís, ¿qué estás haciendo? En la Martina era mala palabra tomar mate, y caigo con un mate de silicona. Y me dice, o sea, al principio se me cagaron de risa, es una realidad. Este chico está jugando, pero bueno, esto empezó a tomar fuerza, y fue, de alguna manera, en mi experiencia, una carta de presentación en empresas diciendo, yo puedo desarrollar un mate, contrátame para desarrollar una silla, una mesa o un stand. Ese era, en vez de ir con un currículum de papel, voy con un producto desarrollado íntegramente por mí. Esto fue un encauce después a lo que después terminó pasando, que el producto que le puse de nombre Matienzo, porque mi papá le decía pasarme un Matienzo, se terminó transformando en marca. Y ahí fue donde pegué el salto de industria, maté mi primer sueño de hacer un estudio de diseño industrial y lo transformé en marca de yerba mate. Así fue el inicio de... Pero estaba escuchando y me he dado cuenta de cómo algunas devenires positivos o negativos siempre se analizan en base a la situación económica, la situación del país, las oportunidades, y cómo no se analiza cómo se para uno frente a una empresa en términos de innovación. Lo que digo es, cuando yo, en esta industria mía de la moda, yo soy la CEO de Centés, una marca de bolsos española, que estamos en Argentina y ahora también en Brasil. Mis colegas, históricamente, analizaban las estadísticas de venta para poder replicar el éxito hacia adelante. Y en el mundo de hoy, si uno replica el pasado hacia adelante, fracasa con todo éxito. Y este camino que antes tenía una dirección de atrás hacia adelante, hoy es exactamente al revés. Digo, me dijiste la Martina, porque la industria de la moda está hoy frente a un dilema que va a tener, bueno, creo que todas en realidad, pero como son industrias pesadas donde se arriesga un montón de capital inicial y de inversión, y son industrias lentas, uno inventa algo hoy o decide algo hoy que recién va a tener un impacto dentro de un año y en ese año hay que invertir y demás, se convierten en empresas que quieren tener el control, que suena razonable, en base al pasado. Y creo que ahí empieza el primer fracaso hacia adelante. Por eso me parece que hoy las empresas no se van o el resultado no se va a dividir en relación a el talento, la estructura o el capital, por ejemplo, con lo que cuentan las empresas, sino en realidad me parece que se va a dirimir en cuanto a las ideas creativas. Aquel que tenga la posibilidad de poner en riesgo, en base a una creencia individual y creativa y honesta, con mirada hacia el futuro, que además el futuro es cortísimo, porque ¿de qué futuro hablamos? En un mes ese futuro ya no es más futuro. Me parece que van a tener un valor agregado. Sin duda, yo pienso que yo estoy totalmente de acuerdo, pero este tema de riesgo tiene que estar atado a un propósito a largo plazo, donde vos generas una comunidad sobre lo que uno hace, y esa comunidad es la que es el motor que impulsa el desarrollo de la marca, ¿no? Y sumado obviamente a la paciencia. O sea, la paciencia es un factor clave. Además que la comunidad te cambia permanente todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces me parece que el desafío es muy complejo ahora, porque pensar anticipado ante algo que cambia y no podés abrocharlo, bueno, a mi juicio es lo que más me divierte de esto. Eso es encima lo peor, que a mí me divierte que esto sea así. Pero cuando yo empecé, cualquier cambio terminaba en el fracaso rotundo, no había ninguna posibilidad de cambio. Y esto me parece que es lo que
más se modificó en estos últimos tiempos. Pero sin duda. A mí lo que me divierte es que siguen apareciendo oportunidades. ¿Sí? Parece que está todo hecho y de repente... Nosotros ayer, le cuento un caso que no es mío, pero que sí que hoy somos ya parte de la historia. Ayer nosotros presentamos el rediseño de Franui. O sea, Franui es un productazo, no sé si alguien no lo conoce, y fue fruto de una, o sea, estaban la familia, Diego Fenoglio, Aldo y Leticia, padre e hijos, con Rapa Nui, estaban en como un programa de coaching y se desafiaron a ver qué podían traer el otro día para inspirarse. Y fue Diego, súper competitivo, y dijo, bueno, voy a hacer algo que en el mundo del chocolate es como que es raro, no se mezcla la fruta, el agua con el chocolate. Y él hizo un franui, le puso una frambuesa a chocolate blanco, le puso el chocolate y dijo al otro día, prueben esto. Y generó el efecto wow. Entonces, y eso fue hace 14 años, creo. O sea, hace 12 años creo que fue. Nada, hoy están en más de 30 países y los ves y genera esa cosa impresionante en la gente y siempre estuvieron las frambuesas y el chocolate y nunca lo habían mezclado. Pero no lo frenaron. No, pero a ver, de nuevo, fue muy importante también. Y fíjate que por ahí, después de eso se hace el todo ese, como reafirmás el propósito y haces y proyectás un negocio, pero nació como un desafío entre ellos. Che, a ver, removamos el avispero. ¿Qué podemos generar con esto? Y apareció eso. Entonces a veces es difícil, si vos querés marcar tu propósito, por ahí todavía no tenés la idea. Entonces ahí, Nico, un poco lo que yo digo es, aparece la idea y después le das toda esa coraza o ves la proyección y demás. Pero son cosas que a mí me divierte cuando hacemos charlas de emprendedores y demás, que hay un montón de cosas por salir. O sea, es como que decís, bueno, ya está, ya se hizo todo. De repente, tac, aparece eso que seguramente se nos ocurrió en algún momento y alguien agarró y lo procesó y lo hizo. Y después con lo que vos decís, o sea, no hay suceso de medianoche, no existen las cosas que pasan, boom, fue una bomba, es todo un proceso lento en el que una vez que le encontraste y que viste que tiene una buena punta, empezás a fortalecerlo, ¿no? Total, hay una frase que me encanta que es, tardás 10 años en tener suerte de la noche a la mañana. Sí. Bueno, perdón. No. Son un pequeño comentario sobre eso. A veces te pasa que cuando en la tarea creativa, la escritura, por ejemplo, que algo lo escribís de la noche a la mañana, pero así, pensando. Claro, lo laburás 30 años y estuviste escribiendo. Me ha pasado. Que me salieron de la nada. Sí. Claro, pero ese de la nada es muy injusto. Todo nada fue la escritura. Los dedos en la tecla. Sí. De la nada, en la experiencia que viste acumulando durante muchísimos años, y ahí aparece ese momento. Bueno, me dan el pie para tocar un tema. ¿Cómo manejan el equilibrio entre la creatividad y la viabilidad comercial? Bueno, yo respondo rápido porque nosotros, o sea, teniendo que ser creativos a pedido del cliente, estás obligado a que nuestra creatividad se aplique y se implemente y que tiene que generar de alguna manera un retorno, porque si no los clientes no nos llaman de nuevo. Con lo cual siempre está ese equilibrio. Nosotros tenemos una etapa inicial que es, bueno, a ver, hay una necesidad puntual del cliente, buscamos las maneras más creativas de contar eso y después vemos que sean realizables. O sea, por ahí, no sé si escribiendo un guión o haciendo otra cosa puede ser diferente. En el caso de Grupo Gorro es obligado de que siempre divaguemos con los pies en la tierra. Es como que volás, pon el pie en la tierra, se puede hacer, entonces seguís. Porque si no estás presentando un elefante volador y no te van a volver a llamar, ¿no? Tal cual, en nuestro caso no tiene ningún sentido la creatividad sino dar un rédito comercial. No somos artistas. Si esta es una charla de emprendedores. Los emprendedores emprenden porque quieren un resultado económico, así que sí o sí la creatividad está al servicio del negocio y no al revés. Y no al revés, porque nuestros problemas psiquiátricos los tenemos que resolver en otro ámbito, no en el ámbito del trabajo. Pero la creatividad se tiene que cuidar del resultado del negocio también. Por supuesto. Atentado a la creatividad, la mirada del resultado. Y ese equilibrio, por supuesto, es dificilísimo. Por supuesto. Va a ser un poco lo que estábamos hablando. Me acordé de un proyecto. No sé por qué me vino un proyecto como de hace 30 años a la cabeza. Y dije, wow, todo es el contexto. Porque
el contexto es el que te sorprende. Cuando vos ves algo fuera de contexto, ves bolsos fluorescentes y tal vez el público no estaba preparado para ese fuera de contexto, pero la rompes, o sea, haces el diferencial cuando sorprendés con el fuera de contexto. El vino azul es eso, es el fuera de contexto. Y es donde ahí la gente, que al final trabajamos para gente, ¿no? Trabajamos para una audiencia, que es la que va a soportar todos nuestros emprendimientos, ¿no? A soportar en el momento support, ¿no? En inglés, apoyar. Y bueno, de eso se trata. Yo me acordé de un proyecto que hicimos hace como 30 años. Nosotros teníamos una relación comercial con una gente que tenía negocio de rodados infantiles y de ropa para bebés y niños en lugares de súper bajo nivel social, cerca de todo sin marca, todo suelto, todo feo los locales. Y nos dicen, queremos probar si esto que vos decís de que la marca funciona realmente va a reflejarse en nuestro negocio. Y nos dejan, porque tenían como 50 locales en todos lugares de lo más extraños, de los más extraños porque yo no los conozco, ¿no? En Pacheco, en Merlo, en Wilde, en todos lugares y normalmente de muy bajos recursos. Y nos dejaron probar uno en la estación de Lugano. Bueno, creo que era Lugano, sí. Nos dejaron probar qué pasaba si a un local le poníamos marca con un presupuesto súper acotado. Entonces pudimos gastar en una buena marquesina, en un buen nombre, en un buen logo. Se llama Onda Kids, creo que todavía existen, porque les ha ido muy bien con eso. Y la bolsa, porque dijimos, bueno, el que compra marca se tiene que llevar una bolsa con algo. El producto no tiene diferencial porque venden de cualquier marca, son prácticamente multimarca, rodados de estos cochecitos de bebé y después ropita, qué sé yo, desde bodys, todo lo que usan los chicos chiquitos. Y tenemos un mes para armar todo esto. Entonces, bueno, era como mucho desafío. Y cuando pienso por qué les fue bien, 400% también fue el resultado. Entre cuánto facturaban un mes y al mes siguiente con el local. Pero claro, este local, en medio de un lugar de súper bajos recursos, estaba fuera de contexto. Me estaba viendo una marca, y aunque no era marca nada, porque en realidad estábamos empezando y era hacer este esfuerzo de verse presentable, transmitía la idea de esto es marca, pero yo todavía no la conozco. Esto es marca, pero todavía no me di cuenta. Y entro a comprar ahí y me llevo una bolsita. Y ese fuera de contexto vendió 400% en el mes siguiente a inaugurar. Entonces, creo que ahí es la disrupción, pasa por cuando ves algo, es como el envase de perfume de Moschino, que es como el bombero loco y vos decís, pero ¿y qué hace ese producto de limpieza en el free shop, en la parte de perfumes? Y te llama la atención, porque está fuera de contexto, ¿no? Así que nada, el Matienzo parece que también tenía algo fuera de contexto, el silicona y el mate, y el color fluorescente, y no, como que no da. Y vos también, Mario, cuando hablabas de los banners, hablando de lo que pasaba en las redes, en la tele, en el 2013, y hablándole a una audiencia de más de 50 años, también estaba fuera de contexto, y por eso te fue bien, porque llamaste la atención. Ese fuera de contexto para mí tiene que estar atado también al timing de las cosas. O sea, hay un timing en cada uno de los rubros y en cada hoja de ruta que cada proyecto tenga, que si estás fuera de ese timing, aunque seas disruptivo, vas a quedar out. Tal cual. Mira, puntualmente, en esa misma época del combate nosotros desarrollamos un formato que se llama Dilema, que lo hicimos en Argentina un par de veces, lo hicimos en Perú, y en Bolivia la rompió en prime time. Pero el tema fue que eran distintos momentos. Cuando lo hicimos en Bolivia ya la gente estaba acostumbrada. Es un programa de televisión interactivo donde la gente es una entrevista a un famoso. En Bolivia tuvimos que inventar otra cosa porque no hay Star System para un programa diario. Entonces, bueno, fue eso con un quiz y por no entrar en detalles. Pero el tema era que es un programa que vos podés ver con tu celular, como la gente consume habitualmente un programa de televisión, y va viendo una entrevista y va anticipando en el celular la respuesta que va a decir el famoso en la entrevista. La primera vez que lo hacemos aquí fue en 2014, 2015,
muy pocos capítulos de animales sueltos. Claro, había que explicar a la gente cómo se bajaba una aplicación, todo el lío de que si era iOS, que ahora todos sabemos qué es, pero de hecho ahora volvimos para atrás, porque ya la gente, ahora funcionan más las web apps que las aplicaciones bajables, pero en ese momento y estábamos fuera de timing. Entonces, pero ¿por qué era buenísimo? Era súper innovador. Cuando lo mostrabas, cuando lo contabas, los canales se volvían locos. Ahora, cuando lo pensamos en función de la audiencia, era complejo. Total. Entonces era como, vos veías cómo se contaba eso, pero no impulsaba lo participativo Total. que tenía de esencia el formato. Me pasa en relación a lo que decíamos que en la pelea entre el Word y el Excel, yo soy del grupo del Word, pero convivo con el Excel, porque si no, no puedo producir mi Word. Entonces, bueno, siempre estamos acomodándonos, digo esto para articular con lo que venía en la pregunta, a las posibilidades. Cuando hacía telenovelas no ponía helicópteros, digo. Ahora que es la clásica. Ahora, si hacías una superserie, una teleserie para Telemundo, siempre en el primer capítulo hay un helicóptero. Ya no tanto, pero vean las de Santana, las clásicas teleseries de Telemundo, y empiezan siempre los narcos que venían con un helicóptero. Que era lo que no podemos hacer. Pero bueno, eso, 5 exteriores, cuando hacía ficción, era tantas de piso, tantas de exteriores. Bueno, te acotás a eso. El tema es que, bueno, después el público no se dé cuenta de los piolines. Bueno, esta también son todas hermosas las preguntas. ¿Podrían compartir algún contratiempo qué aprendieron de esa experiencia? Para no decir fracaso, para mí particularmente es una palabra, pero bueno, ahí yo crucé mi impronta nada más. Yo voy a contar un súper fracaso mío. Yo creo que mi éxito son la suma de todos mis fracasos. Una vez había un cliente nuestro llamado Radiomensaje en la época de los pagers. Nosotros hicimos la identidad. Tengo que explicar pager porque hay un... Yo empecé cuando no había computadora, chicos. Yo dibujaba las letras en los packagings, o sea que nada. El pager era un beeper que antes del teléfono te mandaban nada. Entonces, y radiomensaje. Pero el radiomensaje fue lo primero tecnológico que tenías como teléfono ambulante, como puede ser un celular, y era una mega empresa y nada, y era un super cliente. Y empezó a hicimos la identidad, después teníamos que hacer folletería, pero en cantidad, y a ese momento era mucha papeleta toda la semana, ¿no? Folleto acá, folleto allá, con las promociones de los diferentes packs y ofertas que te hacía Radiomensaje. Y en ese apuro mandamos a imprimir un folleto para un evento en Mar del Plata y éramos mucho más chicos, fue hace muchísimos años, fue hace como 30, y teníamos un error de tipeo. En vez de Mar del Plata pusimos Mar del Palta, ¿no? Entonces eran 250.000 folletos, un montón, no salieron al público, los reimprimimos esa noche y fue un lapsus de horas y salimos airiosos. Y yo al director de marketing, que el tipo era un centroamericano, le mandé una palta de regalo. Y el tipo, como para ellos es aguacate, no entendió, le pasó malísimo el chiste y perdí la cuenta. Entonces, ese fue un fracaso épico mío. No, yo fracaso me acuerdo que en mi primer viaje a China, para producir en China no tenía nada que ver, no tiene nada que ver con lo que es hoy, era una incipiente mercado que recién empezaba a tratar de convertirse en algo que podía producir algo. No tenían talento, no tenían muchos recursos. Bueno, en 20 años el cambio es enorme, pero en ese momento yo siempre diseñé acá y mandaba para allá para que me fabriquen, y por supuesto no me mandaron la mercadería en tiempo y forma, básicamente porque el mercado argentino y lo que yo podía comprarles era tan poquito en relación a los que ellos vendían en el mundo que no les interesé como ponerme en prioridad. Pero mis bolsos los habían expuesto en sus showrooms y entonces vinieron los alemanes, los americanos y los europeos y querían desesperados esos diseños. Entonces el chinito me llamó, el chinito tenía una empresa muy grande, y acordamos que si yo le liberaba el mercado, en ese caso acordamos el alemán y el americano, él me iba a poner como prioridad si yo le comprara una sola bolsa. Y así fue durante mucho tiempo.
Hasta que un día, con volúmenes ya muy grandes, los recibo la mercadería y todos tenían una pequeña marca de virome azul de 2 centímetros adelante de los bolsos. Todos. Y por supuesto, bueno, reclamar a China nunca fue fácil, en ese momento menos fácil, y él me muestra que la muestra que mandamos de Argentina, algún empleado habría marcado con virome sin darse cuenta y ellos replicaron exactamente el diseño. Así que la virome no sale de ningún lado y todas esas enormes cantidades de bolsos no se pudieron vender. Y ahí aparece la idea de la etiqueta que le... Se fracasa y mucho, y a veces por cosas que son absolutamente incontrolables, digamos. Pero bueno. Como dice Denzel Washington, te caes 7 veces, levantate 8. Claro. O sea, porque el que quiere emprender, que esté preparado a darse golpes continuamente. Si no, no está emprendiendo. O sea, no hay un camino. Si algo que no hay es un camino seguro en el emprendimiento. Eso por ahí es el sueldo básico, que para mí no es el modelo. Yo inculco a todo el mundo que trate de emprender, pero vas a estar fallando. Entonces, el acierto es saber que en esa falla vas mejorando y vas llegando a tu éxito, pero no tenés forma de hacerlo. Yo les cuento uno cortito y yo cuando compré mi primera casa, yo quería que tenga el parque tuviese como una loma. Una locura de diseñador. Entonces mandaron 120 camiones de tierra, llegaron a casa, era un jardín de 1500 metros, y yo esperaba, ya habíamos con la paisajista, ya habíamos programado, iba a ser espectacular. Yo me imaginaba como yo juego al golf como si fuese casi una canchita de golf. Y los tipos, o sea, los que trabajaban para ella, vieron esto, hicieron un abovedado perfecto, porque ella llegó tarde, con las máquinas hicieron una cancha de fútbol perfecta en los 1500 metros de jardín. Cuando yo llegué era una cancha perfecta, con declives hacia los costados, y la paisajista me dice creatividad negativa. Digo, ¿cómo creatividad negativa? Y me dice, ¿cómo volvemos ahora a hacer todo esto? Y mi jardín quedó liso, porque todo eso, mover 120 camiones de tierra, ella no lo iba a afrontar, y su respuesta fue, los muchachos tuvieron creatividad negativa. Entonces yo aprendí que tenés buena creatividad y que tenés creatividad negativa. Entonces, asumí el fracaso de ella, porque no me quedaba más remedio. Pero bueno, hay veces que en esta aventura los tipos quisieron ser proactivos. Porque otra cosa que también tenemos que hacer nosotros como emprendedores es ser proactivos. Pero acá la pifiaron muy, muy grueso. Y yo siempre me quedé con las ganas de tener ese terreno ondulado, ¿no? Yo creo que el tema del emprender, puedes ser emprendedor o puedes emprender dentro de una compañía. Para otros. Para otros. Pero no es para todos emprender. Tenés que estar muy, muy focalizado en que te la vas a pegar varias veces, como dijeron. Y les voy a contar, creo que fue la peor crisis que yo tuve a nivel laboral en mi recorrido como emprendedor. Fue en esta primera etapa de transición de estudio de diseño a marca de yerba mate. Le tenía mucho miedo al mercado argentino, mucho. Porque obviamente las empresas de yerba mate eran muy grandes y yo sigo siendo una especie de hormiguita que camina. En ese momento era más chico. Entonces empecé a analizar el mercado de Estados Unidos y de Europa. El mundo estaba buscando productos saludables. Uno de ellos es el negocio del mate, porque lo empezaron a ver como una bebida o una infusión que estaba transicionando en lo que era el tema exótico a una bebida como una especie de superfood. Y lo que empecé a percibir es que, bueno, obviamente el tema de las redes sociales, la globalización empezó a empujar cada vez más fuerte a esta industria. Y tenía como meta desarrollar una marca de yerba mate para el mercado exterior, no para vender acá. Ya tenía como idea de lo que quería hacer. Quería hacer un producto premium porque quería entrar en un nicho para no pelearme con los grandes. Y contacto a una persona, un cliente de Estados Unidos que me vendía mis mates de silicona en eBay en ese momento. Era una persona que me conocía hace bastante tiempo. Y cuento corto, le digo, estoy lanzando una marca de yerba mate premium, quiero el primer lote, eran 30.000 unidades. Yo dije,
esto no lo puedo creer. Esto fue hace 8 o 9 años atrás. Tenía el pelo negro. Después, además de eso, tenía mucha energía. Era una especie de emprendedor bastante más rookie de lo que soy ahora. Y me mandé a imprimir todo en inglés, porque mi objetivo era vender en Estados Unidos, sin ningún tipo de pago previo. Entonces, ¿por qué? Porque conocí a esta persona. Mes siguiente me llega un mail: Nico, tuve un problema serio, muy serio, no te voy a poder comprar nada. Y yo me veía a una semana recibiendo 30.000 paquetes de yerba en inglés para vender en Argentina. Esa era mi realidad. Veo llegar el paquete el camión con paquetes de yerba mate en inglés a Buenos Aires y dije, y ahora estoy out. Tengo que pagar mucha plata y ¿de dónde la voy a sacar? No había vendido un paquete en mi vida. Ahí se te puso blanco el pelo. Exactamente. Claro. Y viste que lo que tenemos los argentinos es este tema de un sentido de supervivencia sobredesarrollado. Entonces, después de una semana de estar dando vuelta el círculo diciendo para dónde voy, lo que hice en ese momento, éramos Nico y Mechi, éramos socios. En octubre del año pasado compré la compañía Matías Total, pero en ese momento éramos 2 y me acuerdo que agarramos los paquetes de yerba mate y empezamos a tocar puertas en las dietéticas. En ese momento las dietéticas no es lo que es ahora, que hay 3 por cuadra. Antes habían pocas y eran como no estaban tan bien customizadas o lindas visualmente. Y dábamos paquetes de regalo. Los otros paquetes que nos compraban eran a mitad de precio, con consignación. Estábamos perdiendo plata por todos lados, pero teníamos que mover algo. Y se me ocurre darle un cartelito a cada uno de los locales que dice: ¿probaste alguna vez yerba mate de exportación? Y la palabra exportación está atada a la calidad. Para el consumidor argentino, el tema de lo que sale de Argentina es bueno. Entonces veían un paquete en inglés con un cartelito que dice yerba de exportación, esto debe ser bueno. Y está a buen precio. Pruebo. Ahí prendió el proyecto Matienzo, vendiendo un paquete en inglés en Argentina. Lo sigo vendiendo en inglés, para que lo sepas. Sí, igual el tema del emprender, yo también digo que emprender también tiene que ver también con la personalidad. No necesariamente todo el mundo lo puede hacer y no debería tampoco poder tener que hacerlo, digamos. De repente se puso como muy de moda y está muy sobrevalorado el hecho de emprender, pero también las empresas las estructuras necesitamos emprendedores adentro que además eventualmente a futuro pueden, por supuesto, iniciar sus propios caminos, pero también las empresas damos mucho aprendizaje, o sea, enseñamos mucho para que después eventualmente el emprendedor emprenda. Ahora parece ser que sin el camino de la experiencia y del aprendizaje, uno se larga ya con esta fantasía de que es un camino sencillo y para cualquiera, y la realidad es que normalmente se fracasa. Nosotros somos emprendedores, pero supongo que todos también aprendieron en algún lugar y hubo algún maestro y algún experto que les enseñó antes de largarse a lo propio. Y creo que también esto hay que empezar a decirlo, porque me parece de mucha irresponsabilidad como sugerir tanto y poner en valor algo que no es para cualquiera. Y además, que no lo sea no significa que uno sea ciudadano de segunda, muy por el contrario. Así que yo trabajo mucho también en eso, de bajar un poquitito la realidad, que la personalidad de emprendedor es particular a nivel personalidad y que no todo el mundo la tiene. Así como yo no podría estar encerrada en una estructura porque no puedo, pero no porque no quiera, y aunque me salvaran de todos los problemas que tengo y me dieran todo lo que yo quiero, no tengo la personalidad para convivir dentro de lo que es una estructura. Y esto hay que asumirlo, hay que aceptarlo y hay que sacar lo mejor de cada uno y de lo que cada uno es. Pero primero hay que reconocer. Sin duda. Y creo que el tema de ser emprendedor también tiene que ver con que tienen que darle el 110% a lo que están haciendo todo el tiempo. O sea, el proyecto depende de uno hasta que empieza a tomar forma, ¿no? Pero si uno no está volcado al 1000 o al 110%, el proyecto se muere. Fracasa. Sí. Yo lo viví porque obviamente tuve mucho momento de crisis, de pasarla no mal, lo que le sigue, de decir soy el peor de todos, soy un fracasado, porque cómo puede ser que no venda, o porque
también empezás a ver a los laterales y te olvidás que vos tenés que mirar para adelante o el espejito retrovisor de dónde venís. Pero empezás a ver los laterales de la competencia, de tu círculo, cómo empieza a crecer y empezás a como a pichonarte en un inicio donde las cosas no te van saliendo. Y ahí es donde, ahí donde florece, en mi caso por lo menos, este sentido de o meto quinta a fondo o me vuelvo a laburar en otro lado, ¿no? Y es ese tema de darle el 100 o el 110% a lo que uno hace, con obviamente el foco puesto en lo que viene, en hacer crecer el proyecto, pero es imposible laburarlo y desarrollarlo si uno tiene el foco puesto en otro lado o no está totalmente convencido de lo que está haciendo. Yo creo que en realidad el emprendedor es emprendedor. O sea, si no, lo va a intentar y va a terminar trabajando para otro que sepa, que quiera tomar riesgos y demás. Pero uno adentro, yo era muy chiquito, yo a los 21 empecé, tengo 55, primero trabajé en agencia de publicidad, en relación de dependencia, y yo me encontré con algo que todos los otros creativos no le daban importancia, que era el diseño de packaging. El primer packaging que hice yo fue el bocadito de Captcha, que en realidad la agencia donde yo trabajaba se lo regalaba al cliente para ganar la cuenta, para hacer el comercial. Y yo ahí vi una oportunidad y me acuerdo cuando me fui, mi vieja lloraba, porque yo tenía un laburo seguro, con recibo de sueldo, era una agencia muy seria y yo me emprendía a mi propio estudio, pero yo decía, es como que en ese momento tenía la convicción de que me iba a ir bien. Durante 10, 12, 13 años ya casados no nos tomamos vacaciones, laburábamos de lunes a lunes, y mi vacación era en Año Nuevo irme al campo de mi cuñado. O sea, y yo tenía enfocado eso, o sea que tampoco que es fácil. Yo estoy de acuerdo con que no es para cualquiera, pero lo que digo es que si todos los que están acá tienen ganas de emprender, se van a dar cuenta si están dispuestos a las frutillas en la rodilla por las caídas y demás, y a poquito le van a ir encontrando como ese espacio y esos momentos de satisfacción. Yo tengo 4 hijos y a mis hijos le digo, o sea, como me vieron que soy emprendedor de toda mi vida, y aparte cuando me dicen de profesión digo que soy cadete, porque yo empecé todavía no había nadie egresado en la carrera, entonces yo estoy hecho en la calle y empecé como cadete. Le digo, ustedes hagan las cosas que no tenga efecto el lunes, que el lunes no sea, el domingo no sea esa tarde de bajón, sino que estén dispuestos el lunes por mucho o por poco, pero que sea lo que lo llena, porque en definitiva tampoco todo es guita, por ahí lo que termina siendo es esa satisfacción. Yo tengo un hijo mío de 27 que es catequista, y él es feliz siendo catequista. Está recibiendo de licenciado en administración y lo que le apasiona es eso. Entonces, no sé si le va a ir bien económicamente, pero él es feliz con lo que hace. Y en definitiva se trata de eso, porque si llegó el momento de, bueno, se nos apaga la luz, o sea, ¿qué quisimos ser? Tratar de ser felices en lo que tuvimos que hacer todos los días. Entonces, y con esto me callo, para mí yo no tengo efecto lunes y yo no siento que labure, porque yo lo que hago me apasiona. Y por suerte logré encontrar ese momento, pero al principio no fue fácil. Bueno, acá quería decir algo, ¿no? Porque a la pasión no le gana nada. A la pasión no le gana nada. Si tenés pasión, y por eso creo que está bueno trabajar en lo que uno le apasiona, porque si no, tenés lunes, tenés muchos lunes, mucho efecto lunes. Pero otra cosa que quería agregar es que hay que no solo el emprendedor y la vida del emprendedor, sino armar el ecosistema emprendedor. Y el ecosistema emprendedor es esto. Yo disfruto de estar en este panel y de conocerlos a ustedes porque estoy aprendiendo. Y seguramente ustedes van a hacer preguntas y vamos a aprender de esas preguntas. Y tenemos que también empezar a ver quién nos puede ayudar en este camino de emprendedor. Porque ser emprendedor no es mala palabra, es una cosa buena. Somos personas que somos buenas para la sociedad, generamos empleo, generamos ideas, agregamos valor, podemos realmente cambiar el mundo. Entonces, encontrar cuáles son las organizaciones que nos apoyan en nuestro camino emprendedor, yo creo que es algo fundamental. Y desde el lado de los que tenemos un poquito más años y tal vez camino recorrido, ver cómo nosotros colaboramos en esas organizaciones, dónde nosotros podemos aportar, dónde podemos estar haciendo nuestra diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, colaboro con Endeavor, que es una institución que aprecio muchísimo, y es una
incubadora de startups y de ahí salieron empresas gigantes como Mercado Libre. Y creo que no hubiera existido tal vez un Mercado Libre sin un Endeavor, porque es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Estas compañías que te apoyan para que puedas dar lo mejor de vos. Y otra de las cuestiones que me parece es muy importante es el acceso al capital en el emprendimiento. Y creo que si yo puedo decir un error de muchos emprendedores y del que también me hago cargo y veo, es no abrir el acceso al capital, ¿no? El otro día escuchaba que la primera venture capitalist, ¿no? La de capitales de riesgo, fue la reina Isabel de España cuando financió los viajes de Colón. O sea que no es una cosa nueva, porque escuchamos venture capital y parece que es de ahora, que esto es muy nuevo, pero vas más rápido cuando tenés plata. Y entonces nosotros como emprendedores tenemos que ser grandes contadores de historias, grandes narradores, que podamos entusiasmar a otros para que también apoyen en nuestro proyecto, porque nada te valida más tu propio proyecto que cuando alguien te pone plata y quiere ver un resultado en ese proyecto. Entonces, creo que el tema del acceso al capital y de poder tener más capital para emprender con más espalda, mejor, para poder hacer que este sueño sea un poco más rápido. Si fracasar más rápido. Si te va bien, que te vaya bien más rápido. Primero evitás que gente se copie de lo que vos estás haciendo y que sí tenga esos recursos que vos no tenés. Entonces, podés ir, digamos, ponerle aceleración a tu emprendimiento. Pero segundo, validás que el camino que estás haciendo, hay otro que está dispuesto a ponerte plata para que vos puedas escalar. Y eso creo que es algo que, un poco por la coyuntura del país, por cómo es Argentina, por el riesgo país que es extra, por el tema de la inflación, por el tema del dólar, por el tema de que no nos queremos pelear con nuestros amigos, y entonces sería difícil pedirles que inviertan en nuestro negocio. Es algo que yo veo que aquí es como una falencia. El tema del acceso al capital es todo, porque el negocio va con capital de la mano. Empezar de cero es posible, pero es mucho más lento. Entonces, si nosotros como emprendedores podemos contar una historia, armar un plan de negocios de una manera que eso también nos ayuda a validar nuestra propia idea y a decir voy bien, por este lado es que es el lado correcto. Y cuando otros te dicen sí, te pongo plata porque creo en tu negocio, no hay mejor validación que esa, ¿no? Así que, bueno, eso era mis 2 centavos. Sí, tal A cual. propósito de plata. No. Pensemos que... No, bueno, pero tampoco hay que olvidarse que son emprendimientos comerciales. Entonces, también, digamos... Hay mercados que entienden lo que significa esto que decís desde el Estado y promueven y acompañan y ayudan. Y a mí me ha pasado de estar municipios peleando por ofrecerme determinados beneficios por producir ahí o mudar la planta ahí, en fin. En España, en Brasil, digamos, no estoy hablando de Suiza, y estar acá y ver esta diferencia y tener esta comparación y darme cuenta que esto es el ultramundo comparado con cualquier otro mercado normal donde más o menos hay como esquemas de soporte, básicamente. Porque en el mundo de la moda es un mundo que no tiene como mucha planificación en Argentina, por lo menos de cobertura, no la tienen para nada. Y es una de las industrias que más invierte, que más inversión requiere. Y estamos muy solos en ese sentido. Y tampoco hay en Argentina capitales destinados a invertir en empresas de moda. La moda está como ahí un poquito olvidada. Y por eso digo que nosotros nos tenemos que cuidar sobre todo de nuestro propio país en términos de que esto no nos chupe la energía y el proyecto, el plan, la pasión y el deseo de llevar las cosas adelante, porque tironea mucho. Yo tengo experiencias maravillosas de ciudades. Hay una ciudad en España que es una ciudad, es un pueblo, digamos, que el pueblo porque está dentro de rodeado de montañas, por lo tanto no puede crecer más de lo que creció, que tiene 35.000 habitantes y que es un pueblo de marroquinería de hace 4 generaciones, que le producen a todas las marcas de lujo del mundo. Y cuando uno mira el esquema de un pueblo que está organizado en un rubro,
los chicos, los jóvenes se van a estudiar a Madrid y demás, a otras carreras, y vuelven porque no van a ganar nunca más plata que en las fábricas, en los talleres de sus padres o de sus abuelos, porque hay una demanda tan grande y tan poca capacidad de canalizarla que por supuesto aumenta el valor. Y yo miraba, yo vivo mucho ahí, conozco a toda la gente, es un pueblo chico, y la verdad que decía, ¿por qué estos esquemas no se importan como esquema de sistema productivo, donde haya un aliciente a los muebleros y a la industria de la moda y a la industria del automóvil, en fin, una organización tendiente a acompañar proyectos que dan tanta mano de obra? Es que para eso tiene que haber una política que estimule la industria. Toda la industria, la textil, la audiovisual, la de cada uno de nosotros. ¿Por qué se produce muchísimo en Uruguay, donde viajan los técnicos argentinos a grabar a Uruguay, los actores argentinos a grabar a Uruguay, y no se produce en Argentina? Porque en Uruguay hay cash rebate, hay estimulación hay millones de oportunidades y de posibilidades para poder producir. Hay un polo audiovisual en Punta del Este espectacular, hay ni hablar de otros lugares del mundo, ¿no? En España mismo, el País Vasco, pero estimulan la industria audiovisual de una manera impresionante. En España mismo se habla del déficit de la industria audiovisual en Argentina. Entonces, eso también tiene que acompañar a las empresas, a los emprendedores, en todos sus niveles, para poder generar un espacio de producción. Sí, me parece que la lectura de hacia dónde, qué es lo que se quiere para nosotros también es importante, claro. Que lo que se quiera para nosotros no sea justamente la industria. Me parece que el diagnóstico es clave también para poder proyectarse a ver a dónde uno va. Mira, yo tengo mitad de mi familia dedicada a la cultura y el arte, mitad de mi familia dedicada al negocio textil. Y yo tenía una tía, tenía un negocio, era muy próspera, y ella tenía muy organizada su vida de tantos años de producir vestidos y ropa en Argentina. Ella viajaba todos los años a Europa. Cuando en algunos años era para ver los modelos de la temporada de Milán y después replicar acá en el 11, y en otros años era para ir a Milán a comprar los vestidos y venderlos acá en el 11, o sea... Pero y de esa manera le iba muy bien, pero pero también eso te habla de que no hay una política de Estado en relación a para dónde va el país, porque si te va cambiando así, si tenés cintura, podés mover, a veces importás... Finalmente el resultado es negativo, no hay cintura que soporte 5 años de una luz que se prende y que se apaga. Claro, tenés que switchar todo el tiempo la fábrica. Exacto, o la importación, la fábrica o la importación. Claro. Bueno, vamos terminando una cosita. El tema, como en otros rubros también, es el pensar en el largo plazo. Entonces, claro, si tuviésemos políticas en cualquier ámbito pensadas en el largo plazo, más allá después de quién esté, Argentina la queremos. Bueno, antes de abrir a las preguntas, ¿qué consejo les daría a los emprendedores que recién están comenzando o que ya están transitando en el camino emprendedor y buscan destacarse o emprender? ¿No? ¿Alguna recomendación? ¿Algo? Váyanse a Argentina. No. Yo creo que es muy importante esto que le decía, aferrarse a la convicción que uno tenga. Toda idea, no se casen con esa idea de tengo la idea, no se la digo a nadie, porque siempre va a multiplicar por cero. Nucléense de gente que los potencie, no que los opaque. Y eso creo que con el tiempo y con conducta y con paciencia, las cosas se van a ir haciendo solas. Van a ir apareciendo oportunidades, pero tiene que estar como muy centrados en que va a ser un proceso, es un proceso largo, cualquier tipo de proyecto que quieran llevar adelante, pero este recorrido es espectacular. O sea, para el que lo quiera vivir es espectacular. Yo diría también que hagan lo que hagan, se anclen en lo auténtico. No copien, no miren lo que hace otro, porque probablemente acá funcione un tiempo,
pero en el mundo se les van a cerrar las puertas. Yo soy una caso vivo de haber tenido miles de puertas abiertas en todo el mundo gracias a que lo que ofrecí era propio, se valoró que era propio, si gustaba o no, esto es otra historia, pero se valoró lo auténtico. Y en este mundo de hoy, donde hay tanta cosa fraudulenta, yo diría que anclar en lo propio es la clave. Y medir si lo propio tiene sentido, tiene valor, porque no tiene por qué tenerlo. No significa que lo que es propio al otro le vaya a resultar interesante. Y si no, bancársela y buscar otra cosa propia. Pero lo propio es la clave para mí. Bueno, ¿alguna recomendación? Sí, para mí lo más importante es pensar a quién le están hablando. Lo más importante de todo, porque al final del día, como emprendedores, lo que hacemos para una audiencia, para un público, para un consumidor, y si no tenemos muy claro qué es lo que mueve a esa audiencia, va a ser muy difícil que podamos tener un impacto. Entonces, creo que conocer muy a fondo, muy en detalle, no solo digamos, las cosas duras de la audiencia, ¿no? Cuánto gana, dónde vive, qué hace, sino también su psicografía, cómo va su cabeza, qué lo mueve, por dónde vibra. Creo que eso es lo que hace toda la diferencia. Y es muy difícil, digamos, es lo más difícil, entender bien a nuestro consumidor. Aunque sea de nicho, aunque sea un nicho muy, muy pequeñito, si realmente logramos enamorarlo, va a tomar decisiones en favor de nuestra marca, va a tomar decisiones en favor de nuestro producto. Pero creo que si no sabemos bien a quién le estamos hablando, todo esfuerzo se termina desdibujando, porque no obtenemos feedback también. Así que bueno, eso es lo que me parece más importante. Diciendo alguna frase muy común, para vivir según los sueños hay que estar bien despierto. Entonces, y estar despierto creo que implica literalmente esto que vos planteás en términos de, nosotros contamos, digamos, se trata del storytelling, ¿no? Contamos historias. Y un error muchas veces un error de comunicación es pensar en el emisor y no en el receptor. Yo quiero contar esta historia porque yo... ¿Qué le importa tu historia si no pensás en esa historia en tanto cuento? Y bueno, nada, si queremos, vamos a Bruno Bettelheim o cualquiera sobre los cuentos de hadas, o si tienen chicos, los chicos quieren que les cuenten toda la noche el mismo cuento, pero ¿cuál es el cuento que brilla? El que tiene esa pequeña diferencia. O sea, hay algo de la melodía que el otro puede escuchar, porque si contás una barbaridad, no, el otro queda fuera de esa historia. O sea, hay algo de la musicalidad de ese cuento que hace que el otro te pueda escuchar, pero vas a brillar en tanto a la diferencia. En tanto, algo de lo que decís llamó la atención, hizo terrible, cosas que fuimos diciendo hoy. Y eso hizo que te prestara atención. Pero siempre pensando en el receptor, y es desde ahí que va, y en el medio va a estar el mensaje, ¿no? Sí, yo lo que diría es, mi recomendación es que su objetivo no sea la plata. La plata es el resultado. El objetivo es hacer algo que va a beneficiar a determinada audiencia y demás, y si lo haces bien, con pasión, con dedicación, eso finalmente te va a traer la plata. Porque yo hoy una de las cosas que veo muchas veces, yo con mis 4 hijos, que son todos ya adultos, pues son todos mayores de edad, les inculco eso, que la finalidad no puede ser la plata. La plata va a ser, o sea, el beneficio económico va a ser el resultado. Pero uno tiene que tener claramente un objetivo sobre qué va a ofrecer, que va a hacer que lo suyo sea especial y que el otro lo necesite, ¿no? Yo sumo una cosa más que me parece que es fundamental. Creo que es muy importante estar abiertos al cambio. O sea, siempre agarrándose de la esencia de lo que uno quiere transmitir, mostrar, comunicar y vender, pero estar abiertos al cambio. No morirse con las botas puestas diciendo esto tiene que ser así porque lo arranqué así, sino estar abierto a una transformación constante de las cosas. Si uno no está abierto a esta transformación del público, de lo que está, de la demanda que uno está tratando de satisfacer,
termina corriéndose de eje y está de alguna manera transformando lo que uno quiere mostrar, vender o lo que sea, ¿no? Pero me parece que es muy importante este tema de estar abierto a la transformación de las cosas. Bueno, un poco para cerrar con la reflexión, algo que me viene a mí como emprendedora es pensar qué es el éxito para cada uno de nosotros. Y en ese pensamiento estamos totalmente solos, porque podemos estar rodeados obviamente de vínculos que nos quieren bien, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia definición de éxito y estamos en eso solos. No sé si a ustedes les pasó a veces tener que remar con aquellas personas que queremos y amamos, que por ahí no se entienden. Y bueno, un poco, es un tema que a mí todo el tiempo me da vuelta, ¿no? ¿Qué es el éxito para cada uno? Como vos recién decías, ¿es solamente el dinero? ¿Es la adrenalina que nos da emprender y que levantarnos cada día diciendo estamos en barro, pisando barro, ¿no? Y bueno, y tenemos que salir adelante, bueno, cada uno de nosotros, pero creo que a mí, por lo menos en mi experiencia, emprender es sentir adrenalina todo el tiempo. Todo el tiempo, no sé. Bueno, abrimos hacia preguntas. Quienes quieren levantan la mano y les acercamos un micrófono, ¿no? Muchas gracias por la charla. Claudia, vi en tu página que tu negocio es acá en Argentina, Brasil y España. ¿Qué tiene de en común ese público que quisiste entrar en esos países? Porque Brasil es un mercado muy competitivo y también con muchos impuestos y muchos problemas políticos. España no sé tanto, pero me da un poco de curiosidad de por qué elegir estos mercados. Bueno, yo... la historia es larga. Yo trabajo con Brasil hace infinitos años. Antes de esta marca tuve otra marca que vendí en el año 2006 y con esa marca había instalado incluso la fábrica en San Pablo. A mí siempre me fue muy bien en Brasil, pero en particular en esta marca, que nació en España, no nació en Brasil, nació en España porque yo me había radicado allí. Y tuvo suceso esto que a mí que se me ocurrió, que tiene que ver con el desarrollo de 3 tecnologías aplicadas a la piel y luego al bolso. Una es la impresión sobre cuero mórbido, que no existía, había impresión sobre cuero rígido. La otra es el fluo sobre cuero, que tampoco existía. Y lo otro es que mis bolsos pesan entre un 30 y un 40% menos que cualquier otro bolso de cuero del mercado del mundo. Con esto produjo un suceso en España y de alguna manera entre que yo quería radicarme y fue exitoso esto que yo estaba haciendo, bueno, nace esta compañía que se llama Centés en España. Luego me encontró circunstancialmente en la Argentina por 20 días y la pandemia me dejó encerrada. Literalmente llegué el 9 de marzo del 2020 para ver a mi padre y a mis hijos, y básicamente no pude volver por bastante tiempo. Y la realidad es que en Argentina, a partir de que me descubrieron, fue un suceso de tal magnitud en el medio de la pandemia, que dije, bueno, en definitiva es mi mercado y en el que nací, y ¿por qué no? Lo tomé, lo acepté, abrimos la primera tienda en el patio Bullrich, y la verdad que fue una locura lo que pasó acá. Yo creo que fue en parte esto de que el argentino estaba como en un letargo y no se esperaba que alguien pudiera ofrecer algo que fuese muy parecido a lo que ofrecían en el mundo y que acá no había. No es que yo lo hice a propósito, pero bueno, era lo que era y la gente realmente necesitaba algo diferente. Yo creo que esa fue la clave. Porque yo también hice mi triángulo, fluo, chicle en el año 2020, a los varones lo llaman la 45, porque parece que ahí entra una 45, yo no sé ni lo que es una 45, pero los pronósticos de que un triángulo fluo fucsia iba a tener un éxito en el 2020 en Argentina, y uno hubiera dicho, esto no va a andar, y anduvo. Y así fue que me empezaron a llamar de Brasil, porque mi producto es muy de la identidad de brasilera, mexicana y americana.
La realidad es que yo de Argentina no puedo responder en producción para abastecer ningún mercado. Por lo tanto, voy yo con la instalación de la industria, porque yo de acá no puedo vender nada al exterior. No tengo ni capacidad, ni personal, ni gente, ni oficio, ni nada. Entonces, donde voy, en particular en Brasil, sí monté la industria. Y desde Brasil sí voy a poder abastecer a otros mercados que me están demandando, a los que les tuve que decir que no, porque de acá no puedo. Así que bueno, esa es la razón de Brasil. Es un lugar que conozco, que produce mucha marroquinería, que tengo gente que cree en mí mucho, y es un mercado que ama lo que yo hago, evidentemente. Así que, y también es un diferencial. Me tomé el trabajo de averiguar si había un otro parecido a Centés en Brasil, y no lo hay. Y esto me parece que es la llave de ingreso más segura que tengo para ese mercado. Otra pregunta. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la charla, igual, y por todos los consejos que han dado. Mi nombre es Frank, yo soy emprendedor en el mundo de la comunicación, he trabajado en algunas revistas y estoy montando, bueno, hace tiempo, hace unos años ya monté mi propio medio. Y bueno, es preguntar más que nada acerca de cómo ven ustedes, o al menos no sé si Mario, tal vez que ha trabajado televisión y cosas así, más de medios, pero cualquiera, cómo ven esta nueva época en la que ahora, o sea, como con las redes sociales, ahora existen los influencers, todas estas cosas, en donde ahora, o sea, invertir en publicidad es más difícil conseguir anunciantes, mejor dicho, porque ahora ya no solo son los medios las opciones, ahora el anunciante tiene la opción de pagarle a un influencer, cosas que hacen mucho, y entonces a los medios ahora no nos quiere apoyar nadie porque como que ya no existimos, ya somos pasados de moda, cosas así, todo el mundo prefiere al influencer. O sea, obviamente uno se encuentra con esto y piensa, bueno, tengo que hacer algo distinto, tengo que ofrecer algo disruptivo, algo como para convencer a un anunciante de querer volver a anunciarse en una revista común y corriente o en un medio web o lo que sea, ¿no? No sé si a algunos les ha pasado, o ustedes como emprendedores, por lo menos a Claudia que tiene una marca, por ejemplo, en ese caso, ¿por qué preferirías elegir tal vez a un influencer y no a un medio o a cualquiera? O sea, en realidad quisiera preguntarles cuál es su visión acerca de esta nueva era de la distribución de la publicidad en las comunicaciones. Particularmente nosotros, justamente en el programa del que hablaba antes, aprendimos mucho de eso cuando empezaron a llegar las marcas que no anunciaban en el programa y empezaban a decir que querían poner en las redes sociales de los participantes que teníamos en el reality dinero, y que los participantes tampoco sabían muy bien cómo manejar eso. De hecho, no recuerdo si eran cerveza o yogur. Una de esas dos cosas fue que llegó y que quería poner en una participante que era una de las más, que tenía más repercusión con el público, y le fuimos a decir, mirá, te quieren pagar, creo, 5.000 pesos, no me acuerdo cuánto era. Era un dinero en ese momento, para un posteo era dinero. Y ella decía, no puedo. ¿Pero por qué? No, porque yo me saco las fotos comiendo los yogures o tomando la cerveza a otra marca. Pero, ¿y cómo haces el negocio? No, yo la marca me da, entonces yo con el pack se lo vendo al supermercado a la vuelta de mi casa, y así hacía su negocito. Es el yogur más caro de tu vida, porque te están poniendo 5.000 por el posteo. Nosotros también íbamos aprendiendo. Y era un gran problema comercial para el canal también, porque estaban acostumbrados a que se vendía de una manera, o el PNT, la publicidad, el chivo, como le dicen en la tele, que en realidad es previo a eso, porque también los chivos era, te pago tal dinero porque el contenido, porque esa marca se auspicie dentro del programa ligado a un personaje que generaba identificación con la audiencia, ¿no? El primer influencer, claro, y con perfiles distintos. Estaba los multiproductos que los vendía Tinelli porque era el amigote que en una época Mario Pergolini vendía los productos top, pero porque tenía una audiencia ABC más cercana al ABC1, no era ABC1, pero digo, los autos auspiciaban ahí,
la tía disparate era Susana, o sea, son personajes de identificación que además la gente lo conocía por el nombre de pila. Y te los nombra, son familiares. Y después empezaron a transformarse, nosotros íbamos inventando estos pequeños monstruitos de red y se iban chupando las marcas que no ponían en el programa y sí ponían en ellos. Hasta que, bueno, es un problema para los medios. Y si querés sumar otro problema más, que después son las plataformas que empezaron a sacar la inversión en los canales. Plataformas que además no invierten. Hoy una plataforma por ahí te hace 2 producciones en Argentina, 5 en México, estrenos, ¿no? 2 en Colombia. Le importa el mercado mexicano, primero, en cualquier plataforma. Segundo, Colombia. Brasil, bueno, tiene otro idioma. Y Argentina, cuarto. Por ahí te pusieron 1 o 2 series. Cambian los modelos de negocio. Ahora aparecen los streamers, que en realidad es radio televisada, se venía haciendo, pero no importa, se cuenta de otra manera ahora, ¿no? Le ponen stream, que es transmisión. O sea, stream acá en Argentina es del 50 y pico, el acto de Perón, que fue lo primero que se transmitió en televisión en Argentina. También, que fue un streaming. Nosotros hacemos un evento, nosotros con la productora hacemos un evento de 20 horas de streaming, de transmisión mundial, que es el evento más grande de la entrega de premios de televisión latina, y es un streaming que hacemos Zoom, porque, claro, aparecen de todo el mundo. Ahora, lo interesante es cómo volvés a contar la historia. Por eso digo, los canales de streaming ahora no es otra cosa, vuelvo a decir, que una radio televisada, sin embargo, se vende como algo novedoso y las marcas están ahí. Hoy las marcas están ahí. Luzu es un éxito. Olga en segundo lugar, con algunos problemitas esta semana, pero Luzu es un éxito comercial, rotundo. Entonces, hay que también leer por dónde viene esto y cómo uno puede contar su medio. No estoy muy al tanto de los medios gráficos, pero digamos, por ejemplo, el diario Papel, hoy, que se ha caído, que hay algunos. Sin embargo, tiene otra lógica, instala temas, tiene un negocio más político, si se quiere. Pero la gente lee noticias donde hoy ya no importa, hay otra narrativa, ya no importa el impacto del titular, sino que la gente llegue al tercer, cuarto, quinto scroll, digo, que vaya bajando. Y es a partir de ahí, por eso se redacta diciendo, bueno, importante suceso, y hasta que no terminaste de leer todo no te enteraste cuál fue el importante suceso. Porque vos necesitas que la gente scrollee para que tenga más visionado. Bueno, hay que poder entender esa lógica para poder encontrar quién te pone el dinero para que vos puedas contar esa lógica, ¿no? Pero se trata de esto, de poder vender el medio, me parece, como una innovación. Y por supuesto innovar, ¿no? En esa narrativa. Bueno, el medio también puede ser un influencer, digamos. El medio como influenciador, pero con un... En realidad se le pone dinero o se negocia o se acuerda con alguien que produce venta, que produce un resultado. Generalmente está vinculado a la identificación de la mayor cantidad de público posible o el que te corresponde. Ahora, yo tengo un periodista, dueño de un medio digital, amigo, que él en sí mismo es un influencer maravilloso y que también monetiza su propia persona, su propia influencia. Entonces, me parece que es una buena manera. Él también tenía un medio digital y no lo tiene más, físico, no lo tiene más, y lo convirtió en un medio digital donde él se expone en persona como influencer. Y la verdad que es tan rico su contenido y es tan inteligente y es tan divertido que la verdad que viró el negocio y se adaptó rápidamente a las posibilidades que había. Y creo que esa es la única clave, entenderlo. Lo que tiene de bueno y de malo esto es que creo que es para todos, pero no es para ninguno. Como que hace falta tener algo muy particular para ser influencer. Acá se cree que es muy liviano, pero no lo es. Es un gran trabajo. No, la verdad no es para cualquiera. Yo valoro un montón lo que hacen, en un esfuerzo diario, permanente, cotidiano, donde no tienen más vida. Yo no podría ni 10 segundos exponer, estar obligada a la exposición diaria de todo y de generar contenido, no podría. Por eso tiene valor.
Pero yo creo que desde el punto de vista individual vas a tener que pensar qué podés vos contar como vos, como producto, que es lo que más le llega a la gente, el producto individual. Sí, ayer justo escuchaba en radio que en España, y no sé si también en México o en Brasil, 2 de cada 3 chicos quieren ser influencers. En España es carrera, es universitario. No, pero ya es un tema, entonces ya no quieren ser médicos, arquitectos, o sea, influencers o youtubers, que de alguna manera es influencer en un canal específico. Entonces es un tema, es un desafío, ¿no? Es como el viejo deseo de ser famoso, ¿no? ¿Famoso de qué? Pero famoso. Igual hay un peligro en esto, que es la cantidad de followers. Hoy presentás a cualquier personaje, hoy mismo, adaptando un pitch deck de un proyecto, y cambiamos un personaje obviamente presentás a alguien que querés, un host sobre todo, y tenés que poner cuántos seguidores en Instagram, cuántos seguidores en TikTok, cuántos seguidores. Ahora, ese número, en algunos casos, después ese número hay que analizarlo, cuántos son efectivos. En el programa que decíamos antes, pusimos un pibe que era un influencer, que decimos, uy, esto es un influencer, 2014, era para una rareza. Lo pusimos, pasó el casting. No nos interesaba tanto el personaje, pero dijimos, bueno, tantos seguidores tiene adentro. Fue el primer eliminado, o el segundo. Hizo un escándalo y denunció al programa porque decía que los votos, y nosotros descubrimos ahí que en realidad la gente lo seguía para insultarlo. O sea, no lo sé, cuando empezás a ver lo que ponía eran haters, digamos, despertaba el haterismo el pibe. Pero no, pobre. Pero claro, pero no lo seguía para poner dinero en una llamada telefónica para salvarlo de una eliminación en un concurso televisivo. Entonces también tenés que ver ese influencer, digo, por ahí tenés un influencer de pocos followers, pero que te apunta al nicho que vos necesitas con la marca. Entonces, para algunas marcas, por ahí es mejor alguien que tenga un nicho que sea muy fiel y que crea en su palabra. Finalmente es un acto de fe. Lo peor es que cuando lo resuelva ya no se va a usar más el influencer. Permitime decirte. Siempre. Porque, bueno, antes era la época de las modelos, después fue la época de las actrices modelos, digamos, que eran referentes, después las influencers, digo, son cosas que van evolucionando y a veces uno termina como de encontrarle la vuelta y ya la vuelta no, Mirá, no está más. Hace poco estaba en el súper. Es la época de la gente mayor, ahora, quiero avisarte. De Silver Ray. Hablando de gente mayor. Estaba en el supermercado, en la vinoteca, y viendo, y pasa una señora y me dice, ay, ¿qué vino puedo llevar una cena? Yo no soy un sommelier, pero me gusta jugar a eso. Entonces, no, acá, y después de que le recomendé 2 o 3 vinos, me dice, ¿pero cuál toman en la mesa de Mirta? No sé, le digo. Pero bueno, ahí está, es eso, digo, hay algo que a esta mujer la atravesó porque vio ese vino en la mesa de Mirta. Sí. Volviendo a tu pregunta, que es muy importante que identifiques tu audiencia. Y después, con lo que vos tengas en la heladera, tratar de hacer el mejor plato posible. O sea, no salgas a comprar al Jumbo todo el plato para hacerlo. Entonces, trata de usar lo que vos tengas a tu alcance hasta que puedas desarrollar algo que empiece a traccionar. Y después el camino se va a ir armando solo. Yo lo veo así. Bueno, vamos a tener que cerrar el día y la jornada. Bueno, agradecemos, muchas gracias a los 5 por su tiempo y su generosidad, y muchas gracias a los asistentes que nos acompañan hoy durante todo el tiempo del panel, y los invitamos a seguir participando de todas las actividades que nos brinda esta Semana Internacional de Diseño en la Universidad de Palermo. Así que bueno, muchas gracias.